Noticentro 1, CMI. Transformación total en la policía anuncia el gobierno. Nuevos estándares de derechos humanos. Controles a marchas con avanzada tecnología. Habrá drones y cámaras corporales. 4.714 motos y 247 camionetas más apoyarán vigilancia policiva en las calles. Habrá profesionalización de la policía y nuevo código disciplinario. Un coronel y 2 mayores del ejército serán retirados del servicio por carro bomba en Cúcuta. DANE revela crecimiento récord de la economía en el mes de abril. El Senado acusa ante la Corte a exmagistrado Leonidas Bustos. Pide juzgarlo por 3 delitos. Tribunal ordena investigar a funcionarios de medicina legal por falsos positivos. Récord de desplazados en el mundo. Siria y Venezuela con las mayores cifras. 1.7 millones de venezolanos desplazados están refugiados en Colombia. Cinematográfico asalto a 46 oficinas cerca a Unicentro en Bogotá. Si los maestros no se reintegran, no se les pagará salarios, advierte ministra de Educación. En el mundo, revelan nuevos videos sobre toma del Capitolio en Washington. Así operará la reducción en la jornada laboral, explica ponente en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El gobierno puso en marcha un programa de transformación integral de la policía que comprende reformas legales, administrativas y tecnológicas que llevarán a los miembros de esa institución a apoyarse en drones y en cámaras corporales durante el cumplimiento de sus funciones. Los ministros de Defensa y del Interior y el director de la Policía anunciaron hoy lo que llamaron la transformación integral de la Policía Nacional para mejorar los servicios de seguridad ciudadana mediante una mejor identificación de los patrulleros, avanzada tecnología y aplicación de nuevos estándares en las calles. Anunciamos que el día de ayer se aprobó por 34.000 millones de pesos la implementación de ese piloto de transformación que inicia con varias actividades en fortalecimiento de tecnología, de capacidades y de transformación de imagen institucional. Antes de finalizar el mes, comenzará el plan piloto de transformación que comprenderá 8 vehículos de mando y control con 14 drones, sistema aéreo de vigilancia no tripulado que apoyarán al SMAT. Antes de un año funcionará una unidad de esta clase en cada una de las 32 ciudades capitales. Además, iniciará un plan piloto de cámaras corporales, las body cam que llevará cada uno de los 23.000 policías que participan en los escuadrones de seguridad y convivencia ciudadana. El plan piloto de body cams quiere decir las cámaras que tendrán y portarán nuestros policías en su uniforme, en donde con la más alta tecnología se hará grabación de los procedimientos que adelanten nuestros policías en la calle. La policía adquirirá 4.714 motos, 247 camionetas, 22 cuatrimotos y 97 bicicletas para las operaciones de sus unidades en las calles. Se fortalecerá además el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. Para finales de este mes se estarán lanzando los primeros, ya no pilotos, sino cuadrantes dinámicos de vecindario, es decir, del policía cercano al ciudadano. El ministro de Defensa llevará al Congreso 2 proyectos de ley, uno para profesionalizar la policía y otro para el nuevo régimen disciplinario de la policía. Que Colombia tenga la certeza que el gobierno del presidente Duque, que en el Ministerio de Defensa y que la Policía Nacional todos los días trabaja para ser una institución de excelencia, admirada y admirable por todos los colombianos. En el Ministerio del Interior se transformó un viceministerio para especializarlo en el diálogo social y los derechos humanos. Noticentro 1 CMI conoció que en los próximos días serán llamados a calificar servicios 3 oficiales del Ejército por las fallas en la vigilancia de las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, donde estalló un carro bomba. Se trata de un teniente coronel y 2 mayores que tenían entre sus funciones la seguridad de las instalaciones militares en Cúcuta. En este momento están en marcha los trámites administrativos para que en los próximos días se haga efectiva su salida de las filas del Ejército. Su inminente salida es una decisión administrativa que es potestad del comandante del Ejército.
Los oficiales están separados de sus funciones desde el mismo día del atentado. Desde ese momento han estado respondiendo sobre las acciones que ordenaron para garantizar la seguridad de la Brigada 30, acciones que evidentemente fueron insuficientes. Entre las falencias que quedaron en evidencia está no usar herramientas tecnológicas ni perros para detectar explosivos y no registrar al personal que ingresaba a la sede militar. En otras noticias, el DANE reportó un crecimiento récord de la economía al cierre de abril. El indicador de seguimiento a la economía que divulgó el DANE refleja cómo se ha recuperado la economía colombiana en el último año, al comparar un abril de 2020 que arrojó un desplome económico de menos 20,7% a un abril de 2021 donde el crecimiento positivo fue de 28,7%. Es decir, pasamos de tener los tacos apagados en abril a prenderlos en buena parte en mayo, pues es natural que tengamos un impulso. Las estadísticas del DANE señalan cuáles fueron los sectores que más impulsaron este crecimiento en abril pasado. Industria y construcción con más de 84,4%, comercio, transporte y alojamiento con 54,8%, administración pública, educación y salud con 26,3%. Pero adicionalmente vemos un impacto muy importante de las actividades constructivas porque recordemos que en abril de 2020 las actividades constructivas estuvieron prácticamente paralizadas en sus segmentos de edificación residencial, no residencial y de obras civiles. El DANE también estableció una comparación sobre el crecimiento económico del país con respecto a los vecinos. Colombia, con 11,8% de crecimiento a marzo de 2021, está por encima de Argentina, de Chile, de Brasil y de México. La plenaria del Senado levantó el fuero del exmagistrado Leonidas Bustos y dio vía libre para que la Corte Suprema lo investigue por el llamado cartel de la toga. Con la decisión formal que adoptó la plenaria del Senado tras acoger la acusación que hizo la Cámara de Representantes, el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez es despojado de su investidura y ahora será juzgado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual hizo parte. Es acusado de cometer 3 delitos. Concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio en calidad de coautor impropio. El exmagistrado Bustos, prófugo de la justicia, hizo parte del llamado cartel de la toga junto con los ya condenados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, lo mismo que el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Y según el representante Edward Rodríguez, quien llevó el caso, era el cerebro del cartel. Al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal, existía una empresa criminal. Si Estados Unidos no descubre este entuerto entre el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, y todo lo que tenía que ver con los sobornos a Musa Besaile y al ñoño Elías y al exgobernador de Córdoba, seguramente hoy estos magistrados o estarían jubilados recibiendo su gran pensión o seguirían activos con la corrupción que tenían dentro. Eso era aberrante. El caso del exmagistrado Leonidas Bustos fue acogido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en agosto de 2017. Ahora, casi 4 años después, y ya sin su investidura de togado, será la Corte Suprema, de la cual hizo parte, la que lo juzgue. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, en la cual ese tribunal ordena investigar a funcionarios de Medicina Legal y de la Fiscalía por alterar informes relacionados con los casos de los llamados falsos positivos. Una sentencia del Tribunal de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz documenta que militares en complicidad con paramilitares presentaron como bajas en combate a civiles. E incluso el tribunal dice que el caso también salpica a forenses de la Fiscalía y Medicina Legal que conocían que los cuerpos de estas personas no eran de hombres armados. En la sentencia ordena investigar a los técnicos y a los militares. Utilizaron varias estrategias para sustraer a las víctimas, ya sea secuestrándolas o engañándolas. Tuvo lugar en una integración estratégica que realizaron los paramilitares con integrantes de la fuerza pública. Pero en la sentencia, incluso el tribunal pide un informe para esclarecer si hubo más casos de bajas que eran presentadas como supuestos integrantes de las AUC. Presenté un consolidado de todos y cada uno de los crímenes cometidos por estructuras paramilitares bajo la práctica de falsos positivos.
La Sala de Justicia y Paz declaró este caso como de lesa humanidad, por lo que no prescribirá pese a que se venzan los términos. En 2020, el número de personas que huyeron de la guerra y la miseria superó los 82,4 millones. Venezuela es la segunda nación con más desplazados en todo el mundo y solo es superada por Siria. El número de desplazados forzosos en el mundo batió récord por 9º año consecutivo, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados, que registró en 2020 un aumento del 4% en el número de personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares respecto a 2019. El año pasado, la violencia, las guerras, el hambre o los devastadores efectos del cambio climático provocaron el desplazamiento de 82,4 millones de personas en todo el mundo. Según el organismo, el 1% de la humanidad está desplazada. El extenso informe señala que Turquía continúa siendo el país que más presión migratoria soporta en cuanto a la acogida de refugiados, con 3,7 millones de personas, y es seguido por Colombia con 1,7 millones. Mientras Siria es la nación con más desplazados tras 10 años de guerra, con 6,7 millones en 2020. Le siguen los casi 4 millones de ciudadanos que han huido de Venezuela, un 8% más que en el año anterior, y los cuales, en la mayoría de los casos, se han asentado en otro país sudamericano o España. Pues veamos la situación en Colombia. Aquí hay 1.700.000 refugiados venezolanos y las cifras de desplazados internos siguieron en aumento por 5º año consecutivo. Después de Turquía, Colombia es el país que más recibe migrantes. Hoy hay 1.7 millones de venezolanos que han salido de su país de manera forzosa. El año pasado 124.000 venezolanos regresaron a su país por las dificultades que se presentaron en Colombia por la pandemia. ACNUR pidió a la comunidad internacional mayor compromiso con la situación de los venezolanos. Y millones de dólares para la región son un buen gesto, yo creo, en una situación, como tú dijiste, de pandemia y de dificultades económicas, pero no es bastante. Y tenemos que asegurar una sostenibilidad a esta ayuda internacional. En cuanto a desplazamiento interno, Colombia sigue siendo el país con más víctimas, 8.3 millones desde 1985. En los últimos 5 años, el desplazamiento interno ha crecido. Más de 580.000 personas desplazadas desde la firma de los acuerdos de paz, lo que sigue siendo una situación, por supuesto, preocupante. Estamos hablando de situaciones de desplazamiento masivo también. Masivo es cuando más de 50 personas o 10 familias se desplazan en un mismo evento, o de situaciones de confinamiento. Mañana ACNUR conmemorará el Día del Desplazado, promoviendo un mensaje de integración desde Barranquilla, ciudad que ha acogido a miles de ciudadanos venezolanos. Y en las últimas horas, la policía desmanteló una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes. 31 personas fueron capturadas, entre ellas alias el africano, cabecilla de la red, quien tendría vínculos con el Clan del Golfo. La organización criminal internacional se dedicaba al tráfico de migrantes en Ipiales, Pasto, Cali, Medellín, Turbo, Barranquilla, Cúcuta y en Quito, Ecuador. Hubo un cinematográfico asalto en un edificio del norte de Bogotá. Fueron saqueadas 46 oficinas. Hasta el momento no hay pista de los delincuentes. De película fue el masivo robo que se presentó en el sector de Santa Bárbara, donde 46 propietarios y administradores de locales comerciales resultaron ser víctimas de una sofisticada banda delincuencial. En plena carrera 15 con calle 119, muy cerca a Unicentro, varios ladrones lograron su fechoría, desocupar las 46 oficinas. El robo habría sido planeado días antes, cuando arrendaron uno de los locales comerciales, luego de estar escondidos en ese local, y en la madrugada de este viernes amordazaron a los guardas de seguridad para cometer el millonario hurto. Varios delincuentes se quedaron al interior de una oficina y una vez las personas salieron, procedieron a intimidar y someter a los vigilantes y entraron a varias de las oficinas que allí se encuentran. Salieron como a las 4:30 de la mañana, dicen que aproximadamente eran de 10 a 12 personas. En varios vehículos también robados, transportaron el dinero de varias casas de cambio y los aparatos robados. Un carro abandonado por los ladrones es la única evidencia que hay, pues no existen videos ni rastro de la banda. Presuntamente habrían adulterado el sistema de monitoreo y vigilancia del centro comercial. Precisamente el hurto a comercios va en aumento. En lo corrido del año se han reportado 15.000 casos.
La inseguridad en el país en medio de la reactivación económica tiene en alerta a las autoridades. Los comerciantes que sufrieron las consecuencias de los confinamientos por la pandemia y las afectaciones económicas por el paro nacional ahora enfrentan otro flagelo, el robo a sus comercios. Solo este año se contabilizan 15.687 víctimas, lo que significa que en promedio se están presentando 98 hurtos diarios a comercios. Es importante que se está reactivando absolutamente toda la economía, todos los locales están ya aperturados. Estamos invitando especialmente a los administradores, a los empresarios a tener cuidado con el posible hurto de sus elementos. De igual manera, cuando llegan gran número de personas a adquirir elementos, evitar que se presenten el hurto por descuido de los funcionarios. El robo a entidades financieras, a casas de cambio, a comercios de comida y a droguerías va en aumento. Bueno, a propósito de este tema, en restaurantes, comercios y hasta en droguerías de Chapinero en Bogotá, los ciudadanos encontrarán asesoría para denunciar delitos. A partir de hoy, 800 personas estarán disponibles en las zonas comerciales más importantes de la ciudad para facilitar la denuncia. 100 establecimientos que se han unido a la estrategia serán considerados espacios seguros. El hurto es el delito que más afecta a esta zona de Bogotá, Chapinero. En lo corrido del año han sido denunciados 4.405 casos. Y tras un nuevo ataque a un bus del sistema de transporte Mío, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló al ELN y a las disidencias de las FARC de estar detrás de los desórdenes en esa ciudad. Encapuchados prendieron fuego esta madrugada a otro bus del sistema de transporte masivo Mío en el sur de Cali. A la fecha son 18 los vehículos incinerados y más de 30 vandalizados. Según el alcalde Jorge Iván Ospina, estos actos vandálicos están financiados por grupos armados ilegales que se infiltran en las protestas sociales. ELN, grupos residuales de las FARC, bandas del narcotráfico, toda esta mezcolanza allí con el único interés de poner a la ciudad de Cali en tensión y de crear zozobra a nuestros ciudadanos. Ospina aseguró que continuará con los diálogos buscando un desbloqueo total de la ciudad. Y esto va funcionando. Fíjense que teníamos 33 bloqueos, hoy nos quedan 3 bloqueos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos a quien ayude a identificar a estos 13 presuntos responsables de los desmanes del día jueves 17 de junio y otros 20 millones para ubicar a los responsables de atentar contra el sistema Mío. Seguimos en el Valle del Cauca, donde las lluvias provocaron una tragedia, generaron una avalancha que causó la muerte de una mujer y de su hijo. Una creciente arrasó con 2 viviendas en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Cobró la vida de una mujer de 29 años y su hijo de 6. Un niño de 12 años junto a un adulto resultaron heridos. La zona más afectada es la vereda Tocotá hasta el centro poblado de El Carmen, en el municipio de Dagua. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle evalúa la zona para determinar la cantidad de familias afectadas y damnificadas por la lluvia en el municipio de Dagua. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de un comunicado, cerró prácticamente las puertas del diálogo con el actual gobierno y dijo que está dispuesto a evaluar un acuerdo de paz, pero con un nuevo gobierno. Según el ELN, el actual gobierno ya no tiene la capacidad para construir una salida a la crisis actual. Por ello, propone un gran diálogo nacional que aborde una solución política. En la medida que ese diálogo con la sociedad se realice y aporte soluciones, dice la guerrilla, se podrá abrir un camino para un acuerdo de paz. Un soldado del batallón Palacé de Buga, en el Valle del Cauca, extrajo 5 fusiles de la guarnición militar y huyó del lugar. Se presume que el armamento sería entregado a un grupo disidente de las FARC que se ubica en la cordillera central. Por ahora el ejército no se ha referido a esta situación y la fuerza pública desplegó un operativo en la región para dar con el paradero del evadido. Por decisión de la Corte Constitucional, la investigación por la muerte del joven Dylan Cruz será trasladada a la justicia ordinaria. En manos de la Fiscalía General quedó la investigación en contra del capitán del ESMAD, Manuel Cubillos, por la muerte de Dylan Cruz, el estudiante que perdió la vida en el centro de Bogotá mientras hacía presencia en el paro nacional en noviembre de 2019. La decisión fue tomada luego de que a la Corte Constitucional llegara una acción de tutela que interpuso la familia de Dylan, considerando que el proceso judicial no debía estar en poder de la justicia penal militar, como lo dijo la Corte Suprema. Llevaremos las pruebas que se han recogido, que a nuestro juicio demuestran la responsabilidad policial del homicidio. Llamamos a la Fiscalía General de la Nación
a rodear de garantías esta investigación, a que se nos garantice la imparcialidad del fiscal que conozca el caso. Por unanimidad, los magistrados de la Corte Constitucional determinaron que debe quedar suficientemente comprobada la relación entre el servicio militar y el delito que se cometió para que el caso se lleve por la justicia penal militar y que en los casos en que haya dudas se debe enviar a la justicia penal ordinaria. En este o cualquier otro escenario vamos a demostrar la inocencia de este joven oficial y que su actuación se enmarcó dentro de los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad. La oficina de abogados de la Espriella también reaccionó a la decisión por Twitter diciendo que comprobarán la inocencia del capitán Cubillos. Y un juez envió a la cárcel al mayor de la policía, Jorge Mario Molano, vinculado a una investigación por la muerte de un manifestante en Ibagué. La fiscalía lo acusó por el delito de homicidio agravado debido a que disparó contra el joven Santiago Murillo, de 19 años, quien falleció el 1 de mayo durante las protestas en el marco del paro nacional. Una leve reducción registraron en las últimas 24 horas los contagios y las muertes por COVID. El Ministerio de Salud confirmó que otras 28.790 personas se contagiaron de COVID-19. A la fecha, el total de casos es de 3.888.614. Los casos activos ya son 161.411. Los fallecidos aumentaron con 590. Ya han muerto por COVID-19 98.746 personas. Los recuperados ya son 3.616.680. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 15 de junio con 24.452 contagios, 599 muertes. El 16 de junio con 27.827 contagios, 595 muertes. El 17 de junio con 29.945 contagios, 596 muertes. Hoy con 28.790 contagios, 590 muertes. La desobediencia en medio de la pandemia está provocando el aumento en el ritmo de contagios por COVID, especialmente en sectores populares. La palabra desobediencia tiene diferentes sinónimos: rebeldía, desacato, incumplimiento, indisciplina, irreverencia, entre otros. Todas estas conductas las encontramos en las calles de la capital del país, la ciudad más afectada por el coronavirus. El no uso del tapabocas o su uso inadecuado es el común denominador en diferentes calles. Aunque no son todos, sí hay un gran porcentaje de la población que se rehúsa a cumplir con las medidas de protección. Ante el aumento en el número de contagios, solicitamos a las autoridades pertinentes el aumentar el número de pruebas y tener un mayor cerco epidemiológico. Las cifras cada día son peores. Hoy Bogotá llegó a los 21.442 fallecidos, con otros 173 muertos reportados este viernes. Según cifras de la Secretaría de Salud, el 65% de los pacientes que están en UCI en Bogotá son de estratos 1, 2 y 3, población atacada por la pobreza y por el letal virus del COVID. El Ministerio de Educación fijó las reglas para el regreso a clase en julio y advirtió a los docentes que si no se reintegran no recibirán el pago de su salario. Esta es la Directiva 05 firmada por la ministra de Educación María Victoria Angulo, en la que les advierte a los educadores del sector público que están obligados a concurrir presencialmente a las aulas a partir del segundo semestre de este año, so pena de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna e incurrir en faltas disciplinarias. Los maestros y maestras de Colombia, claro que queremos retornar a la presencialidad, pero no puede ser a través de las amenazas como lo ha hecho el gobierno nacional. La directiva ministerial también establece medidas para el regreso presencial a los colegios, como el distanciamiento de 1 metro entre estudiantes, evitar reuniones colectivas con padres de familia, establecer vigilancia epidemiológica en los colegios sin cierre cuando se detecten contagios y uso obligatorio de tapabocas, incluso en el transporte escolar. El presidente Iván Duque y el registrador nacional Alexander Vega lanzaron las elecciones de consejos municipales de juventud. Se realizarán el 28 de noviembre. Con la asistencia del presidente de la República y de jóvenes de 12 partidos políticos que conforman la Mesa Multipartidista Nacional de Juventud, se presentó el certamen que se realizará el 28 de noviembre de este año en 1.116 municipios del país. Serán esperados en las urnas 10.755.646 hombres y mujeres entre 14 y 28 años de edad.
los cuales tendrán como función solicitarle a los mandatarios, alcaldes, gobernadores y presidente cómo van a aplicarse las políticas públicas de juventud, y sus acuerdos son vinculantes. El registrador anunció que ya no será necesario que los jóvenes entre 14 y 17 años se inscriban para poder votar, porque ya están incluidos en el censo electoral. El presidente Iván Duque reconoció que hay retrasos en la reconstrucción de Providencia, pero aseguró que antes de finalizar el año las obras estarán terminadas. En medio de su agenda, el presidente asistió a la entrega oficial de algunas casas que fueron reconstruidas luego del paso del huracán Iota en San Andrés. Dichas casas fueron construidas con apoyo del sector privado. De igual forma, se refirió sobre la reconstrucción del municipio de Providencia, isla que se vio gravemente afectada por el huracán. Sobre esto, el presidente manifestó que ya alcanzaron la meta de reparar el 100% de las casas que se vieron levemente afectadas por el Iota. Ya hemos llegado al 100% de las viviendas reparadas. Eso ya es un hito. Tenemos el reto de avanzar con velocidad en las viviendas nuevas. Hemos tenido retrasos, hay que reconocerlo. Nuestra meta es, a partir de este mes, estar construyendo más de 80 viviendas por mes, de manera que nosotros podamos culminar, Dios mediante, este año ese proceso. El día de mañana el presidente seguirá con su agenda en el municipio de Providencia y Santa Catalina, con el fin de verificar los avances de la reconstrucción. Vamos a unos mensajes comerciales en Noticentro 1 CMI. Al regresar desarrollaremos estas y otras noticias. Recorte a jornada laboral afectará generación de empleo. Estados Unidos revela nuevas imágenes del ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. La Organización Mundial de la Salud alertó que la variante Delta del coronavirus se encamina a convertirse en la cepa dominante en todo el mundo y pidió estudios de eficacia de vacunas. Varios dirigentes gremiales rechazaron la aprobación del proyecto que reduce la jornada laboral. Aseguran que atenta contra la generación de empleo y promueven la informalidad. Los gremios de la producción manifestaron su preocupación con el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas y el cual fue aprobado por el Congreso de la República. Para el sector privado se incrementarán los costos laborales en un 20%, se desincentiva la generación de empleo y se estimula la informalidad. Es inoportuno y es un proyecto que va a hacer incrementar los costos laborales, que va a estimular la informalidad y que lamentablemente nada va a contribuir a la generación de empleo de Colombia. Asimismo, los gremios consideran que el Congreso no tuvo en cuenta la situación actual de las empresas afectadas por la pandemia y recientemente con los bloqueos. Es muy irresponsable tomar decisiones como esta y otros proyectos que afectan el comportamiento y la operatividad laboral, que es uno de los máximos compromisos del sector empresarial. Finalmente argumentan que el proyecto aprobado va en contravía del Plan de Reactivación Nacional. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que Colombia aprobó uno de los exámenes de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección a sindicalistas. Según el ministro de Trabajo, en las últimas horas, una comisión de aplicación de normas laborales de la OIT le dio el visto bueno a Colombia y reconoció los esfuerzos que viene haciendo en materia de protección al sindicalismo. Que reconoce todos los esfuerzos que ha hecho el país y además todo lo que tiene que ver con víctimas donde han sido los sindicatos, nos propone que hagamos urgentemente la mesa de concertación. El ministro Cabrera destacó también que no hubo por parte de la OIT sanciones para Colombia, pero sí solicitó que se le siguiera informando sobre el proceso de diálogo y concertación con los sectores sindicales. La Federación Nacional de Ganaderos reportó pérdidas en el sector por más de 859.000 millones de pesos durante los bloqueos en vías en mayo. De acuerdo con el reporte entregado por Fedegan, durante el mes de mayo, las pérdidas del sector en el mes de mayo ascendieron a 859.711 millones de pesos como consecuencia de los bloqueos. Por el lado de los lecheros se tuvo una afectación de 403.000 millones de pesos. No se pudieron comercializar 400 millones de litros. Por otro lado, se redujo el sacrificio de ganado en 222.000 novillos, lo que significó pérdidas de 456.000 millones de pesos. Los impactos en producción representaron alzas en los precios de la carne al consumidor. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, propuso en la vitrina de ANATO extender los beneficios tributarios para el sector turismo.
De esta manera, el gobierno incluirá en la próxima reforma fiscal que se radicará en el Congreso de la República la ampliación de los beneficios para el sector turismo en el país. Estos incluyen mantener un IVA del 5% en los tiquetes aéreos, la eliminación de la sobretasa de energía para los hoteleros y beneficios en materia de renta. Creemos que estas son medidas muy importantes para la reactivación del sector y esperamos que dentro de la discusión que se da en el Congreso Nacional y dentro de la discusión basada en el consenso de la reforma tributaria se pueda incluir este paquete. Anato respaldó la propuesta al señalar que el turismo se convierte en uno de los sectores clave para la reactivación. Nosotros necesitamos ese apoyo tributario para ese empuje y ese arranque y creo que la muestra no era decir, oye señor gobierno, por favor deme y deme, no, señor gobierno necesitamos el apoyo de usted y nosotros como Anato, como sector privado y el sector de las agencias de viajes estamos haciendo este gran evento para esa reactivación. El pronunciamiento fue hecho en la vitrina de Anato. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,68% a 1.257 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 7,65% a 280 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 1,93% a 28.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,21% a 2.397 pesos. Un fallo del Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Medio Ambiente, a la Corporación Autónoma del Valle y a la Empresa de Energía del Pacífico pagar más de 204.000 millones de pesos para reparar colectivamente a las víctimas de un daño ambiental. Los perjuicios se generaron por la apertura de las compuertas de una represa durante el mantenimiento a una hidroeléctrica en el Bajo Anchicayá, en el Valle del Cauca. El agua de la represa contaminó varios yacimientos de la zona, lo que causó daños en la tierra y en los cultivos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.753 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.670 pesos y la venden entre 1.720 pesos. Un euro cuesta 4.471 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.49 centavos. El azúcar se transó en 16,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.40 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.397 pesos. Por orden judicial, el gobierno de Estados Unidos reveló nuevos videos de los feroces ataques al Capitolio y contra policías el pasado 6 de enero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó estas nuevas imágenes de la cámara corporal de los agentes de policía que muestran a un veterano de la Infantería de Marina y ex policía de la ciudad de Nueva York sosteniendo un asta de bandera e insultando a los oficiales que estaban tras una barrera de metal. El hombre identificado como Thomas Wester empuja la barricada y los ataca. Otro clip muestra a los alborotadores aplastando a un oficial de policía contra una puerta, mientras este grita e intenta detener su entrada al lugar. Y otro deja ver cómo un manifestante grita e insulta a un agente que pasa por su lado. Y cuando este lo ignora y sigue su camino, lo empuja y luego le da un puño en el rostro. Legisladores republicanos tratan de minimizar el asedio, retratando la violación del Capitolio como una protesta mayoritariamente pacífica a pesar de la violencia que se desarrolló. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Delta del coronavirus, detectada primero en India y presente en más de 70 países, se encamina a convertirse en la cepa dominante en todo el mundo debido a su mayor capacidad de transmisión. Whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. We need more data, again from well-designed studies on the efficacy of the different vaccines that are in use in different countries against the different variants.
La OMS reiteró que reducir las restricciones de salud pública o declarar una victoria prematura contra la pandemia podría contribuir a la expansión de esta variante. La cepa Delta es un 60% más transmitible que la Alfa, detectada primero en el Reino Unido, la cual es un 50% más contagiosa que la variante original. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que desde el 26 de junio se eliminará el uso obligatorio de tapabocas al aire libre. El anuncio se da en medio de una caída en la transmisión del COVID-19 y del avance de la campaña de vacunación. En España, el 47% de los 47 millones de ciudadanos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y casi el 29% están totalmente inmunizados. Un tribunal belga ordenó a la compañía AstraZeneca entregar a la Unión Europea 50 millones de dosis contra el COVID antes de finales de septiembre y le advirtió que debe pagar una multa de 10 euros por cada dosis no entregada en ese plazo. La Unión Europea y la farmacéutica se han visto envueltos en una amarga pelea por el suministro de vacunas después de que la compañía no cumpliera con sus objetivos, debido a, entre otras cosas, los problemas que ha tenido para ampliar la fábrica en un sitio en Bélgica. Y Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia, aplicó 2.200.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en un solo día. Tras 5 meses del inicio de la campaña de inmunización, el 28,5% de la población está vacunada, unos 212 millones de habitantes. Y aunque solo un 11,3% está inmunizado completamente, Brasil es el segundo país del mundo con más muertes y el tercero con más contagiados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se están dando intensas negociaciones con la oposición para ampliar las garantías electorales en la nación suramericana y confirmó la celebración de las elecciones el próximo 21 de noviembre. Así lo reveló Maduro en una entrevista con el medio estadounidense Bloomberg, en la que incluso afirmó que se están dando los primeros pasos para un diálogo justo. Hay una negociación intensa, diversa, con todas las oposiciones. En Venezuela no hay una sola oposición. Y hoy por hoy, a esta hora que estamos hablando, hay intensas negociaciones para ampliar las garantías electorales con vistas a las elecciones, megaelecciones del 21 de noviembre. Eso va bastante bien. Consultado sobre si se van a cumplir los requerimientos de los observadores internacionales para las elecciones del 21 de noviembre, Maduro aseguró que todos están invitados, mientras se mostró abierto a abrir un pasillo de comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Cerca de 20 congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que urge revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. Esto como respuesta a la que llaman violenta represión del gobierno de Daniel Ortega por los arrestos de los principales líderes de la oposición. Se recrudece la persecución judicial del gobierno de Daniel Ortega contra más de una decena de líderes políticos, precandidatos presidenciales, opositores y empresarios, cuando solo faltan 5 meses para las elecciones de noviembre, en las que el sandinista busca una nueva reelección pese a que está en el poder desde 2007. Esta vez se emitió una orden de detención contra Humberto Belli, exministro de Educación y acusado de haber atentado contra la sociedad nicaragüense. Mientras cerca de 20 congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua ante la violenta represión contra la oposición, mientras algunos tacharon a Ortega de ser un dictador y una amenaza a la libertad y la democracia. 27 personas muertas y más de 16 heridos dejó un accidente de un bus en el sur de Perú. El vehículo que transportaba 50 trabajadores de una empresa minera cayó 200 metros por un abismo. Este es el segundo accidente en menos de 10 días en una ruta andina de ese país. En Brasil, el Senado aprobó un proyecto que permite la privatización de Eletrobras, la electrificadora más grande de ese país. La venta del activo le permitiría a esa nación obtener unos 12.000 millones de dólares. El llamado texto base aún debe ser sometido a una nueva discusión en la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Ejecutivo para su ratificación. Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo, cerró su peor semana desde enero debido a los comentarios de un funcionario de alto rango de la Reserva Federal, quien aseguró que la inflación en Estados Unidos era más fuerte de lo que habían anticipado y que preveían aumentos de tasas de interés.
El índice más golpeado fue el Dow Jones de Industriales, que empezó la semana en niveles récord, pero que hoy cayó 1,5% y se restó 533 puntos, mientras que el selectivo Standard & Poor's bajó 1,31% y el Nasdaq, que agrupa las grandes valores tecnológicos, se dio alrededor de 0,92%. Un aterrador video publicado por la policía del Bronx en Nueva York revela el momento en que una persona armada persigue a un hombre y le dispara varias veces. El atacante realiza los disparos a pocos centímetros de dos niños que se encontraban en la calle, como ustedes lo pueden ver. Las autoridades están en la búsqueda del tirador, quien escapó con la ayuda de un segundo hombre. 10 palestinos fueron detenidos y otros 9 resultaron heridos tras unos enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Unos 1000 palestinos se congregaron tras las oraciones en la explanada, tercer lugar santo del Islam y sitio más sagrado del judaísmo. Algunos de ellos enarbolaban banderas palestinas y gritaban "Alá es grande". Muy buenas noches. Por decisión del Congreso de la República, la semana laboral en Colombia será rebajada de 48 a 42 o 40 horas semanales. Todavía no está decidido porque habrá conciliación sobre si serán 42 o 40. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Diego Echevarría. Él fue ponente en la Cámara de Representantes del proyecto que fue presentado por el ex senador Álvaro Uribe. ¿Qué ventajas tiene el proyecto, doctora Echevarría? Buenas noches. Y a mí, buenas noches. Un saludo cordial y especial para usted y, por supuesto, para todos los televidentes. En la noche inmediatamente anterior fue aprobado en el plenario de la Cámara de Representantes la disminución de la jornada laboral. Hoy en Colombia, ¿cómo está establecida? Es de 48 horas en la semana. Ayer se aprueba bajarla de 48 a 42 y su implementación será de forma gradual. ¿En qué sentido? 2 años después de promulgada la ley se disminuirá 1 hora. Al año siguiente, es decir, al tercer año, se disminuirá otra hora. Al cuarto año se estará disminuyendo en 2 horas para un total de 44. Y el año quinto se disminuirán 2 más para un total de 42 horas semanales, distribuidas en los 5 o 6 días de la semana, siempre garantizando el día de descanso remunerado. Y hay una pregunta esencial que nos hacen, y es, ¿se va a disminuir el salario? Respuesta, no. Pero mire, doctor Echevarría, el gobierno se opuso a la ley. ¿No teme usted que el presidente de la República la objete? Yo no creo que se vaya a objetar por inconveniencia. Aquí estamos trabajando y luchando por reivindicar los trabajadores de Colombia. Se habla de que existe una crisis económica y que por eso no se podría disminuir la jornada laboral. Yo quiero decirle a todos los colombianos que la implementación es gradual. En este sentido, se disminuye solo 1 hora, Yamir, solo 1 hora dentro de 2 años. Otra hora para 2 dentro de 3. Las otras siguientes, año cuarto y año quinto. Es decir, en nuestro concepto no hay inconveniencia. ¿De dónde sale este proyecto de ley? Resulta que hace más de 100 años, a través de un convenio de la OIT, se estipuló que la jornada laboral debería ser de 48 años. Posteriormente, en el convenio 47 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 1935, se dijo que la jornada laboral debía reducirse de 48 a 40 horas semanales. Colombia no lo adoptó. A ver, mire, doctor Echevarría, usted acaba de decir que el proyecto o la ley generará más empleo, pero la ANDI sostiene lo contrario, que ellos no pueden asumir la carga que supone la reducción laboral de horas de trabajo a la semana y que en consecuencia la ley podría provocar desempleo en el sector privado. Resulta que cuando la OIT determina
disminuir la jornada laboral es allá hacia los años 1920. Y lo hace es por la crisis económica que se está viviendo en el momento. ¿Sabe para qué llamé? Para generar más empleo. Consecuencia, resultado, se generó mucho más empleo, se generó mucho más productividad. Si usted hace una revisión, en América del Norte, el promedio de la jornada en la semana es de 40 horas. Si usted va a Europa, el promedio laborado es de 37 horas. Si usted se encuentra aquí en Sudamérica, el promedio de la jornada es de 45 horas. Hacia allá va el mundo. Usted tiene toda la razón cuando dice que en los países desarrollados, como Estados Unidos y las naciones de Europa, la jornada semanal oscila entre 37 y 40 horas semanales. Pero no comparto la afirmación suya de que en los países subdesarrollados, como nosotros, en América Latina, también tengan reducción de horas de trabajo a la semana. Miren, en México, 48 horas. En Chile, 45 horas. En Brasil, 44 horas. En Argentina, 48 horas. En Perú, 48 horas. Solamente Ecuador y Uruguay tienen 40 horas semanales. Luego, en general, los países subdesarrollados, doctor Echevarría, no tienen, en general digo, una rebaja como la que está planteando la nueva ley. Yo ahorita le indicaba 45 horas laboradas en América del Sur. En Centroamérica, efectivamente, el promedio de todos los países de Centroamérica, indicando El Salvador, México, Costa Rica, Nicaragua, ahí está en 47 horas. Y en América del Sur, estamos hablando que en promedio está en 45 horas, porque efectivamente Ecuador está en 40, Brasil está en 44, Chile está en 45 y disminuyeron ahora recientemente esa jornada laboral. Entonces mire que los promedios sí oscilan en lo que yo le estoy enunciando. Ahora, doctor Echevarría, comparto con usted que el proyecto de ley, o la ley, porque ya está aprobada, falta su ratificación, beneficia mucho a la mujer, porque va a contemplar una rebaja seria de su laboriosidad. ¿Qué pasará con los adolescentes que están trabajando? Entre 15 y 17, 18 años. Hay dos clasificaciones y dos categorías. Unos, los que van de 15 a 17 años. Otros, los que van de 17 a 18. Los que van entre 15 y 17 años de edad tendrán una jornada laboral diaria máxima de 6 horas y en la semana máxima de 36 horas. Y con respecto a los adolescentes entre 17 y 18 años, su jornada laboral podrá ser máximo de 8 horas diarias y en la semana de 40 horas. Estos últimos no podrán trabajar después de las 8 de la noche y los primeros no podrán trabajar sino hasta las 6 de la tarde. Y doctor Echevarría, ¿qué pasará con las horas extras? Dentro del objeto de la ley se establece que el salario en ningún momento se va a disminuir. Entonces vamos a trabajar esas 42 horas en la semana y lo que se trabaje por encima de esa jornada será jornada suplementaria. Mi pregunta final, doctor Echevarría. Si la ley es promulgada este año, ¿entrará en vigencia el año entrante? Ahí hay algo importante, Yami. Cámara de Representantes lo aprueba en 42 horas. Senado de la República lo aprueba con 40 horas. La gradualidad también es distinta. Cámara de Representantes lo aprueba empezando la gradualidad. La vigencia de la ley es a partir de la promulgación de la misma. Pero la gradualidad de Cámara empezará 2 años posteriores a la publicación, en tanto que en Senado lo tienen iniciando con la promulgación de la ley. Se disminuiría a 45 y el año siguiente se disminuirían las otras 5 horas a 40. ¿Qué queda pendiente? Una conciliación que debe hacerse en el día de hoy.
hay un conciliador por parte del Senado y hay otro conciliador por parte de Cámara, que es con quien usted está hablando en este momento. Esos textos se concilian y se someten nuevamente a votación en la plenaria del Senado y en la plenaria de Cámara de Representantes. De ahí saldrá el texto definitivo. Si es aprobado como viene en Cámara, su vigencia es a partir de la publicación, pero la gradualidad, es decir, la disminución de las horas, será dentro de 2 años. Le repito, disminuye 1 hora dentro de 2 años, otra hora dentro de 3 años, otras 2 horas para un total de 44 dentro de 4 años. Y en el año quinto disminuyen las otras 2 horas para un total de 42. ¿Por qué se hace así? Pues también pensando en el COVID, en la crisis, en los empresarios, en que pues se puedan acoplar. Entonces mire que ahí hay una balanza de justicia, pensando en las empresas, pero de igual forma pensando en el trabajador. Recordemos, los trabajadores son seres humanos, no son máquinas, y como tal hay que tratarlos. Queda muy claro, doctor Echevarría. Entonces, todo queda pendiente de la conciliación. ¿Cuándo será la conciliación? La conciliación tiene que darse el día, hoy se está dando la conciliación y se someterá el día de mañana a aprobación por parte del Senado y por parte de Cámara de Representantes, para que ya luego pase a sanción presidencial, empieza su vigencia y si es aprobado el texto de Cámara, la disminución inicia dentro de 2 años. Es decir, que si eso ocurre así, podría entrar en vigencia en el año 23. Sí, señor. Estaríamos hablando en agosto del año 23. Ok. Doctor Echevarría, muchas gracias. Y a mí, con mucho gusto, un fuerte abrazo para usted y todos los colombianos. Muchas gracias y para ustedes también, televidentes. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI.